Buenas tardes y gracias por acompañarnos en este tercer webinar sobre el hepatocarcinoma organizado por la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, ASCAT, para informar sobre el cáncer de hígado en el mes de concienciación del cáncer de hígado. Damos las gracias a todas las personas que nos ayudan a realizar este proyecto. El título de hoy es Abordaje multidisciplinar del cáncer de hígado. Nos explicarán dos conceptos fundamentales: el manejo por un equipo multidisciplinar, que es crucial, y una parte de la experiencia en la coordinación clínica, la hepatología y la radiología hepática. Los ponentes serán la doctora Beatriz Mínguez, del Servicio de Hepatología del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona, responsable en la consulta monográfica del hepatocarcinoma y de la investigación clínica y translacional relacionada con esta área, e investigadora principal de los ensayos clínicos con nuevas terapias para el hepatocarcinoma. Y le acompañará el doctor Javier Merino, radiólogo del Servicio de Radiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y su presentación será sobre la importancia del radiólogo en el diagnóstico y el seguimiento del tratamiento, así como en el control evolutivo del hepatocarcinoma. Muchas gracias por haber aceptado vuestra participación en este webinar. Adelante. Gracias a vosotros, Teresa. Voy a intentar primero compartir pantalla. Perfecto. Pues como decía, bueno, hablo en nombre de los dos, pero supongo que después Xavi lo dirá. Gracias, Teresa, y gracias a la ASCAT por la amable invitación, porque la verdad es que no tenemos demasiadas oportunidades de interaccionar con pacientes y yo creo que es una labor interesante y que tenemos que promocionar más. Nuestro tema hoy era el abordaje multidisciplinar del cáncer de hígado. Y yo hablaré en primer lugar haciendo una pequeña introducción. A ver si me pasan las diapositivas. Ahora. Hablando de algo que ya se habló en el primer webinar, pero un poquito para hablar no solo de la epidemiología, sino de algunos aspectos que hacen que este cáncer pues sea algo particular dentro de la oncología y que por eso también especialidades como la hepatología pues estamos involucrados. Es un cáncer, como habéis oído ya, muy prevalente, con incidencia en aumento en los países occidentales, y me he permitido poner aquí esta diapositiva porque es un trabajo muy recientemente publicado en una de las revistas más importantes de hepatología que nos da una idea de hasta qué punto tiene importancia el volumen de esta neoplasia. Hay más de 900.000 casos diagnosticados en 2020 y no solo son casos diagnosticados, sino que más de 800.000 personas murieron por esta enfermedad. En este artículo se hace una estimación de hacia dónde van las cifras y, como veis, la tendencia es al incremento de mantenerse esta tendencia a más de un 55% en los próximos 20 años. Por lo tanto, pues hay que conocerla bien e intentar anticiparnos a ella porque en muchos casos podría ser prevenible o como mínimo diagnosticable en estadios más iniciales. Como sabéis, más del 80% de los casos se desarrollan sobre una enfermedad hepática crónica, mayoritariamente cirrosis o fibrosis avanzada, y esto complica bastante las cosas, complica el cómo abordamos esta enfermedad y por qué unos tratamientos pueden o no pueden aplicarse en estos pacientes. Aquí tenéis una fotografía que es bastante gráfica de un hígado cirrótico, como veis ya no está tan liso, ¿no? Es más rugoso y que tiene además múltiples focos de carcinoma hepatocelular en su interior. Otra de sus particularidades es que, como hemos dicho, se desarrolla en una enfermedad hepática y la enfermedad hepática se desarrolla en un contexto de factores de riesgo bien conocidos. Es de todos conocidos el papel, y hemos oído hablar mucho de ello en los últimos años, de enfermedades como la infección por el virus de la hepatitis C, que es una de las etiologías más importantes, más relevantes en nuestro medio, así como el consumo de alcohol. Veis aquí en las zonas, digamos, de mayor prevalencia serían el sudeste asiático o el África subsahariana, pero como veis, Europa occidental tiene una incidencia nada despreciable y que, como hemos dicho anteriormente, va en aumento y tenemos que
pues ponernos las pilas en este aspecto. Además, es la primera causa de muerte en pacientes con cirrosis, siendo la segunda o tercera causa global de mortalidad por cáncer, como veis aquí en una gráfica publicada este mismo año por la Sociedad Española de Oncología Médica. Cosas particulares, una cosa muy especial de la que va a hablar el doctor Merino posteriormente, es que el diagnóstico no siempre requiere biopsia, y esto en oncología es una particularidad muy poco frecuente. En muchos casos el diagnóstico radiológico es factible en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, y una cosa que es un punto claro de mejora es que menos de la mitad de los pacientes se diagnostican cuando son candidatos a terapias curativas, es decir, en los estadios más iniciales. Y esto teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se desarrollan en enfermedades que podemos estar siguiendo, podemos cribar a pacientes que sabemos que tienen esta enfermedad, pues es algo con mucho margen de mejora. Aquí pongo un ejemplo gráfico de cómo la colaboración en patología y radiología empieza ya antes del diagnóstico del cáncer, y es que, como hemos dicho, dentro de la población general no todo el mundo está al mismo nivel de riesgo. Hemos dicho que pacientes con hepatopatías crónicas, sobre todo con cirrosis, son los pacientes más a riesgo de desarrollar un cáncer primario de hígado, un hepatocarcinoma, que es el más frecuente, es el que estamos hablando ahora. Y uno diría, vale, la población en riesgo, que sabe que tiene una cirrosis, ya está en las consultas, ¿no?, de patología, y ya los hepatólogos pues están pidiendo sus ecografías de cribado semestral. Esto es verdad. Aquellos pacientes que sí que están diagnosticados se están sometiendo a ecografías cada 6 meses con este objetivo, con el objetivo de un diagnóstico más precoz, y un diagnóstico en estadios más precoces, más iniciales, supone tener un acceso a tratamientos curativos. Pero también hay que mirar hacia atrás a la población general, porque hay mucha población que seguramente aún no sabe ni que tiene unas pruebas alteradas en el hígado, ni que tiene, ¿no?, una posible fibrosis avanzada o cirrosis relacionada con consumo de alcohol, con síndrome metabólico, con cosas que a lo mejor nunca se le han dado una importancia, y seguramente no solo nos tenemos que quedar en cribar a la población que ya sabemos que tiene una enfermedad hepática crónica, sino que tenemos que ir probablemente a atención primaria a detectar antes estos pacientes para poderlos incluir en programas de cribado. Doy la palabra al radiólogo. Buenas tardes. Bueno, insistiré en agradecer a la asociación que nos haya invitado y que permita que desde el punto de vista de imagen, ¿no?, poder aportar nuestro granito de arena y un poco explicar cuál es nuestra función en el manejo de estas situaciones. Como muy bien explicaba la doctora Mínguez antes, previamente, pues el detectar los pacientes en una fase inicial del desarrollo del hepatocarcinoma es un punto básico del screening, el cribado de estos pacientes, porque es el que nos va a abrir la puerta a poder hacer tratamientos que serán lo más efectivos posibles. Y como ya se intuía en la diapositiva previa, pues prácticamente todas las sociedades médicas que se dedican al tema de la patología hepática, hayas nacido donde hayas nacido, en Corea, en Europa, en Estados Unidos, todas coinciden en que el pivote sobre el que tiene que residir el screening, el cribaje, es esto, es la ecografía. Una ecografía que tiene que ser periódica, que se acepta que sería cada 6 meses. Esto sería el pivote para tener un programa de screening y de cribaje que nos permite detectar pacientes con hepatocarcinoma en fases precoces para poder hacer un tratamiento. Existen dudas en, como también se decía previamente, ¿no?, pues a qué pacientes se tienen que incluir en estos protocolos de screening. Hay algunas cosas que son muy claras en los pacientes cirróticos, pero esa población general que sin saberlo puede ser tributaria también de beneficiarse de estos programas de screening, pues aquí ya habrían cambios entre las diferentes sociedades, pero que sí que todas coinciden, insisto, en el papel de la ecografía. Y como radiólogo, pues me gustaría explicarles en qué consiste cada una de las técnicas de imagen que utilizamos. Seguramente ya la conocerán, habrán sido sometidos a una exploración de ecografía como la que ven aquí por la imagen. Es aquella exploración que el ecógrafo es este aparato con esta
pantalla de televisión en el que obtenemos unas imágenes directamente de este transductor, que es el que en vivo estamos monitorizando y moviendo para obtener las imágenes. Unas imágenes que son como estas de aquí, son estas imágenes en blanco y negro, feas, pero que nos permiten detectar todas aquellas estructuras que están muy cerca de esta zona del transductor. Utiliza, igual que el sonar de los submarinos, utilizaba unas ondas de sonido, o sea que es una técnica totalmente inocua, quizás lo más que más disgusta al paciente quizás es ese gel que te ponen encima en el abdomen que está frío, pero bueno, es lo único. Y otra cosa importante es que necesitamos, como decía antes, que el transductor, que es lo que nos va a dar la imagen, y lo que queramos estudiar esté lo más cerca posible, casi en íntima relación. Por eso insistimos mucho mientras estamos haciendo la exploración en girar para un lado, girar para otro, coja aire, no respire, aguante el aire. Con esto lo que conseguimos es que el hígado esté lo más cerca del transductor. Como les comentaba previamente, pues así podemos detectar en un parénquima, en un hígado relativamente sano, pues esta imagen nodular que podrá ser o no un hepatocarcinoma. Como también se decía antes, y si recuerdan la imagen previa en la que se veía aquel hígado cirrótico con múltiples nódulos, muy heterogéneo, que no era lisa, pues también lo vemos nosotros en las técnicas de imagen. Esto sería una resonancia magnética y que puede ser, que les servirá para hacerse una idea de la cantidad de nódulos que pueden llegar a haber en un hígado cirrótico. Y no todos son hepatocarcinomas. Una de las dificultades en esta situación es detectar de todos estos nódulos cuál es el que es sospechoso de corresponder a un cáncer. Entonces, aquí entra el algoritmo diagnóstico del nódulo hepático. Como se ha comentado antes, una de las peculiaridades del hepatocarcinoma, del cáncer hepático, es que quizás es una de las excepciones en todos los tumores sólidos, es que no se requiere de un diagnóstico por biopsia. No necesitamos que se haga un estudio, una biopsia, un estudio de anatomía patológica para llegar al diagnóstico, sino que en circunstancias concretas las técnicas de imagen, aquí este papel importante de la radiología, permiten llegar a este diagnóstico. Entonces, cuando en un programa de screening de cribado se detecta un nódulo o una masa en el hígado, entonces seguimos este algoritmo. Y una de las cosas que hacemos es intentar caracterizar este nódulo con una técnica ya que tendrá en común, sea un TAC o sea una resonancia, que ahora las veremos, tienen como en común las dos que necesitamos la administración de contraste endovenoso. Necesitamos contraste endovenoso porque el cáncer hepático tiene un comportamiento muy típico cuando estamos administrando el contraste. Igual que hemos hecho con la ecografía, pues vamos a explicar brevemente en qué consiste un TAC. Un TAC, una tomografía axial, una tomografía computada, computerizada, tiene múltiples nombres. Escáner, ¿vale? Es aquel donut, aquel cilindro que hace ruido, que en la mesa se mueve rápidamente mientras estamos obteniendo las imágenes. Vendría a ser, en esta imagen de aquí, vendría a ser, para que entiendan un poco en qué consiste un escáner, sería como si hiciéramos infinidad, miles de radiografías seguidas y continuas. Un ordenador muy potente es capaz de reconstruirlas y permite hacer imágenes pues, en diferentes planos, en 3 dimensiones, o sea que es una obtención de la imagen perfecta. Inconveniente, pues que tenemos muchísimas imágenes para estudiar, más de 1000, 2000 imágenes y sobre todo, pues que se utiliza la radiación ionizante. Cosas importantes prácticas respecto al TC, pues como decíamos antes, irradia y necesitamos la administración de contraste endovenoso. Este contraste endovenoso que a veces por el flujo con el que inyectamos para conseguir la opacificación del hígado, pues a veces provoca una sensación de calor o una sensación extraña que si alguno de ustedes alguna vez le han realizado un TC, un escáner, pues puede haber sentido. La otra técnica de imagen que utilizamos como alternativa o complementaria al TC es la resonancia magnética. La resonancia magnética, como gran ventaja que tiene respecto al TC, es que no utiliza radiaciones ionizantes, no estamos irradiando.
¿vale? Para conseguir imágenes sin tener que irradiar, lo que utilizamos es que este donut, este gantry, el círculo, el aparato en el que se obtienen las imágenes, en realidad no es más que un imán muy potente. Es aquella exploración en la que para hacer la resonancia magnética, una de las primeras cosas que hacemos al paciente cuando llega a nuestra unidad, a la resonancia magnética, es pedirle que se quede en ropa interior para que no lleve nada metálico en el interior, ¿no? En los bolsillos, algunas llaves, porque podrían ser contraproducentes entrarlas en este imán que es tan potente. Como decía antes, no utilizamos radiación, o sea, no irradia, pero tiene inconvenientes. Si alguno de ustedes ha tenido que hacerse una resonancia magnética, pues ya sabe que son unas exploraciones que son largas, que son unas exploraciones que duran, si el TAC, no lo hemos comentado antes, a lo mejor es una exploración que como mucho dura 3, 4, 5 minutos, estamos hablando de unos tiempos de como 3/4 de hora para conseguir las imágenes, porque es una técnica mucho más lenta. En la resonancia magnética no hay movimiento de la mesa, simplemente entras dentro del tubo, de lo que nosotros llamamos el imán, ¿vale? Y entonces oyes un ruido que es mientras están obteniendo las imágenes. Uno de los etiquetas a las que se pone a hablar siempre la resonancia magnética es la claustrofobia. Cada vez los aparatos que se disponen son menos claustrofóbicos. Realmente estás entrando dentro de un aparato, pero que cada vez es mucho más ancho y mucho más iluminado. O sea, la sensación de claustrofobia que te puede provocar las resonancias actuales en el momento actual no tiene nada que ver con lo que existía antes. Son aparatos mucho menos claustrofóbicos y muchos más pacientes de los que se conseguía hacer la resonancia magnética ahora se pueden hacer la resonancia magnética. Para acabar con la resonancia magnética, pues comentar que también necesitamos administrar contraste endovenoso. Igual que en el TAC o en la resonancia. Lo que tienen en común las dos es que necesitamos, para hacer un diagnóstico del hepatocarcinoma, del cáncer de hígado, necesitamos valorar el contraste. Esto sería el llegar al diagnóstico por las técnicas de imagen, pero desgraciadamente no siempre podemos conseguir nuestro objetivo y, como siempre y como en el resto de tumores, pues a veces lo que tenemos que llegar a recurrir es a la biopsia, una biopsia de la lesión que es sospechosa, igual que en la mayoría del resto de tumores. Y aquí volvemos a hablar de nuestra vieja conocida de la ecografía. ¿Por qué la ecografía es la técnica ideal para hacer la biopsia? Pues porque en tiempo real, con el transductor, mientras el radiólogo está con una mano aguantando el transductor, con la otra mano está manipulando la aguja de biopsia. En estas imágenes que pongo aquí de ejemplo, ven aquí, esto sería el hígado, y esta imagen que estamos marcando aquí es más hipoecoica, esto correspondería al nódulo que queremos saber cuál es su naturaleza que tenemos biopsiar. Una vez vemos estos puntos que ven aquí de color, esto sería una representación de los vasos que están alrededor del nódulo, vemos que tenemos una vía de acceso segura, pues esta línea blanca que ven aquí, que va desde el transductor hacia la lesión, corresponde a la aguja, y fíjense aquí cómo tenemos en tiempo real la posición de la aguja que permite la obtención de un material patológico que será analizado por el profesional correspondiente para dar el diagnóstico de esta lesión. En resumen, la radiología, las técnicas de imagen nos permiten, por un lado, hacer el diagnóstico, como veíamos antes, pero además, tan importante como el diagnóstico es la estratificación. Y me explico. Un hepatocarcinoma puede tener diferentes formas de presentación. Puede ser un único nódulo de diferentes tamaños, puede ser pequeño, puede ser grande, pero puede ser un único nódulo también con algún crecimiento irregular o varios nódulos, un nódulo principal con nódulos satélites periféricos o múltiples nódulos, todos confluentes, dando como una tumoración mucho mayor, o múltiples nódulos en diferentes segmentos hepáticos o una afectación difusa. Vean cómo el mismo tumor, el mismo cáncer hepático puede tener diferentes formas de presentación que requerirán de una aproximación terapéutica de tratamientos diferentes.
Por tanto, la radiología es importante no solo en el diagnóstico, sino también en la estudificación. Por tanto, la revisión de las imágenes es fundamental para el manejo en esta situación. O sea, tenemos que revisar las imágenes. Entonces, cuando revisamos las imágenes en una situación concreta, pues nos preguntamos varias cosas. ¿Es suficiente estas imágenes para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma o requerimos de hacer alguna otra prueba de imagen complementaria para hacer una correcta estadificación o quizás será necesaria una biopsia? ¿Y esto cómo lo decidimos? Pues uno de los objetivos de la charla, ¿no? En el comité multidisciplinar. Cuando se toman decisiones respecto a esta patología, a esta enfermedad, pues se basan básicamente en esto, en el comité multidisciplinar, que no vendría a ser más que una reunión de diferentes profesionales, todos involucrados en el tratamiento, en el diagnóstico y en el tratamiento del hepatocarcinoma, que cada uno de ellos, con su punto de vista diferente, con sus conocimientos diferentes, pues hacen una aportación para hacer una valoración conjunta del paciente. Es fundamental. O sea, es una visión muy transversal, ¿vale? Y desde muchos ángulos de vista del mismo problema. Y esto es básico. En esta imagen que les proyecto aquí, pues es del comité de hace nada, de hace una semana o 2 semanas. Esto que ven aquí en amarillo, pues serían las imágenes. Aquí estoy yo presentando como radiólogo, pues presentando el caso en concreto que se está comentando en el comité. Y vean aquí la cantidad de profesionales que están involucrados en este manejo multidisciplinar en esta patología. Y tenemos, pues, desde hepatólogos, clínicos, cirujanos, tenemos radiólogos de diferentes especialidades. Yo soy un radiólogo diagnóstico, me dedico a interpretar las imágenes, pero hay también radiólogos que se dedican a hacer procedimientos terapéuticos o hacer procedimientos terapéuticos guiados por radiología. También están involucrados en este comité multidisciplinar, pero también hay especialistas en medicina nuclear, por supuesto, especialistas en anatomía patológica, en oncología, en radioterapia, en muchísimas ramas del espectro sanitario. Y como aquí, pues estas ETICS, porque es probable que en un futuro pues se tengan que ir incorporando otros profesionales que están involucrados también en el manejo del hepatocarcinoma. Y estoy pensando, por ejemplo, geriatras o genetistas, porque cada vez pues esta medicina personalizada pues está llegando a todas las patologías, incluso también al hepatocarcinoma. El funcionamiento de este comité multidisciplinar tiene sus peculiaridades, es cooperativo y igualitario. Aquí nadie manda más que ninguno. Todos tenemos puntos de vista diferentes y cada uno da su punto de vista, siguiendo la evidencia científica, obviamente, para hacer una decisión consensuada de cuál es el tratamiento o cuál es el siguiente paso más adecuado para realizar al paciente. Estas reuniones, además, son periódicas, ¿vale? No se queda ningún caso atrasado. Es siempre, pues nosotros en nuestro hospital pues, se hace un comité semanal, una vez a la semana. Y si ya hemos hablado previamente de que el objetivo principal es el diagnóstico y la estadificación para así ajustar el tratamiento más adecuado al paciente, pero existen otros objetivos y me gusta siempre remarcar pues, el objetivo docente. Aquí estamos muchos especialistas, pero también están los residentes y futuros adjuntos que también tendrán que manejar esta patología y que les sirve también para comenzar a ver los diferentes puntos de vista que existen en cuanto a esta enfermedad. ¿Y qué es lo que hablamos en el comité multidisciplinar? Pues ahora la doctora Mínguez pues, volverá a explicar un poco las diferentes opciones y un poco ilustrar lo que hablamos en nuestro comité y cómo funciona. Bien, pues para seguir con la charla, pongo esta diapositiva que es un poco compleja, pero es para mostrar, siguiendo las palabras del doctor Merino, el marco de evidencia científica en el que nos basamos para tomar las decisiones luego adaptadas a cada paciente. Hay diferentes clasificaciones como en otros tumores, pero la más extendida en la actualidad, tanto en la práctica clínica como en el diseño de ensayos clínicos y demás, es la clasificación del BCLC, que se
se publicó por el grupo del Hospital Clínic de aquí de Barcelona ya en el año 99 y que ha ido adaptándose a la nueva evidencia científica y tiene pues, actualizaciones periódicas en función pues, de la evidencia que se va generando. Tengo una versión más simplificada aquí para explicar un poquito no solo los tratamientos que podemos utilizar en cada estadio de la enfermedad, sino también los profesionales que forman parte de estas decisiones terapéuticas y su justificación, lógicamente, a tener un papel en el comité multidisciplinar. Como ven, la clasificación distingue 5 estadios en función, no solo como ven aquí, del volumen o del número de nódulos, del número de tumores y su extensión, sino también en cómo se encuentra preservada la función hepática y el estado general del paciente, porque, como hemos dicho antes, al final son 2 enfermedades juntas y nos van a condicionar qué tratamiento podemos o no podemos dar a cada paciente. En la parte izquierda de la gráfica estarían los estadios más tempranos, más iniciales, los pacientes que son candidatos a lo que llamamos los tratamientos con potencial curativo. Y el primer tratamiento del que quería hablar, y es el primero que se le ocurre a cualquier paciente cuando le diagnostican algo así, es, vale, tengo un cáncer, me lo pueden quitar, ¿no? El primer tratamiento que uno se plantea es la resección quirúrgica. Me lo quitan, fin del asunto. ¿Qué pasa? En la cirrosis no siempre podemos utilizar este tratamiento, aunque sea factible técnicamente, porque hay otros condicionantes, ¿no? El cómo está la función hepática, el cómo está la circulación a nivel intraabdominal como consecuencia de la cirrosis, y esto hace que los pacientes, en función de una serie de graduaciones que no voy a entrar a detallar aquí, pues tengan más o menos riesgo quirúrgico y que esté más o menos indicada la cirugía. Antes se consideraba que el paciente candidato a cirugía era el paciente con muy buena función hepática, y con un nódulo único. Ahora, ¿qué ha pasado? Las técnicas quirúrgicas han mejorado. No todas las cirugías son laparotomías abiertas, por lo tanto, también el riesgo, por ejemplo, de descompensación no es igual que antes. Tenemos mediciones más finas de lo que llamamos hipertensión portal y, por lo tanto, de estimar qué riesgo tiene nuestro paciente y, por lo tanto, una cosa es el marco de evidencia que es el que es, y otra cosa también es la experiencia, lógicamente, de los cirujanos implicados y del equipo de patología, ayudados lógicamente por los radiólogos diagnósticos, que son los que nos dicen, oye, mira, esto llega hasta aquí o llega hasta allá o está afectando este otro vaso, sí o no, y en función de esto pues se toma la decisión personalizada para cada paciente si eso no es candidato a cirugía, pero en principio candidato óptimo, tumor único con buena función hepática. Otro de los tratamientos que seguro que todos conocen pues es el trasplante hepático, que además tendría la virtud de curar las 2 enfermedades, el cáncer y la cirrosis. ¿Esto se puede aplicar a todos los pacientes? Pues no, los resultados al inicio de poner en marcha el trasplante hepático para pacientes con cáncer de hígado eran muy dispares porque el resultado pues, no es el mismo en función sobre todo del volumen tumoral, ¿no? De cuántos tumores y de qué tamaños. Entonces, hace ya bastantes años, el grupo de Mazzaferro en Milán fijó unos criterios de qué número de nódulos y de qué tamaño iban a constituir el marco de seguridad en el que se podían trasplantar estos pacientes. Por eso se llaman los criterios de Milán. Estos han sido los criterios más uniformemente aceptados y los que hemos utilizado hasta hace bien poco y se siguen utilizando, pero son bastante restrictivos y ya han demostrado sobradamente que los resultados son muy buenos para estos pacientes, y la duda que a uno le queda siempre es, ¿podemos ir un poquito más allá? ¿Podemos expandir un poquito más con una cierta seguridad sabiendo que estos pacientes pueden beneficiarse? Ha habido diferentes propuestas, no voy a entrar en detalles, pero sí que les puedo decir que aquí en Cataluña la OCAT toma todas las decisiones consensuadas en los 3 centros trasplantadores. Por ahora el marco que se utiliza es el de los criterios llamados de Milán y se han puesto de acuerdo los 3 centros para expandir ligeramente estas indicaciones haciendo lo que se llama downstaging, utilizando algunas técnicas para tratar los tumores y poder recuperar a algunos pacientes que están un poquito por fuera de los criterios de Milán para el trasplante hepático. Otro de los tratamientos curativos para pacientes que no se pueden beneficiar ni de la cirugía
ni del trasplante serían los tratamientos ablativos, que quiere decir que atacamos directamente el tumor con algún tipo de técnica. En este caso, las fotografías que ven aquí son de lo que llamamos ablación por radiofrecuencia, es decir, por una fuente de calor que va un electrodo vinculado a unas agujas de radiofrecuencia que se posicionan guiados por ecografía y que consiguen una necrosis liquefactiva, es decir, que el tumor se quema directamente. Hay otras técnicas que se utilizan de manera similar, guiadas por ecografía, como puede ser la crioablación o las microondas, y para esto hay radiólogos intervencionistas especializados en esto y que son normalmente profesionales de la ecografía. Una vez superados los tratamientos curativos, tenemos la otra mitad de la gráfica, los tratamientos que ya son con intención de prolongar la supervivencia, pero que no se pueden considerar curativos. Son los que se aplicarían en el estadio intermedio, es decir, en pacientes que tienen más de 3 nódulos en el hígado, pero no tienen enfermedad fuera del hígado y que tienen buena función hepática. Y para estos pacientes el tratamiento indicado es lo que llamamos la quimioembolización transarterial, que viene a ser un abordaje también de las lesiones que vemos aquí en el hígado, pero por vía intraarterial. Es decir, se funciona una arteria y se va llegando hasta circulación terminal, es decir, hasta donde está cada una de las lesiones tumorales, y en los que se inyectan estas pequeñas, como si fueran, yo siempre les digo así a los pacientes, como si fueran unas canicas microscópicas que van cargadas de un quimioterápico y que lo que hacen es ocluir los vasos distales, los que alimentan el tumor, y dejar allí el efecto local del quimioterápico. Y esto es como se ve la escopia de la quimioembolización, como los compañeros de angiorradiología intervencionista, que son también radiólogos intervencionistas, pero que utilizan este otro abordaje, pues realizan estas técnicas. La verdad es que los resultados cada vez son mejores con esta técnica, las supervivencias también son mayores, pero como digo, es un tratamiento que de entrada no puede considerarse curativo. Hay otras técnicas intraarteriales como la radioembolización, que lo que utilizan son, en vez de estas esferas cargadas con quimioterápico, esferas cargadas con material radioactivo, pero no entraré en más detalles, siguen siendo técnicas intraarteriales. Y por último, el estadio avanzado, pacientes que siguen teniendo buena función hepática, pero que ya tienen enfermedad fuera del hígado, bien sea a nivel de otro órgano, aquí está representado por ejemplo el hueso, pero podría ser pulmón u otros órganos, estos son los más frecuentes, o tienen afectación tumoral de las ramas portales que inervan el hígado. Esto también se considera enfermedad extrahepática. Cuando la enfermedad está allí, ya no podemos hacer un tratamiento locorregional, que son los que hemos comentado previamente, sino que tenemos que ir a un tratamiento sistémico. Y no voy a entrar en detalles, simplemente entro para decir que antes del año 2007 no había nada. Como decía al principio, la cirrosis ha condicionado mucho que estos pacientes no tolerasen según qué tratamientos, por ejemplo, mucha peor tolerancia de quimioterapias, cosas así. Además, este tumor es un tumor quimioresistente y no es hasta 2007 en que aparece una molécula, una medicación por vía oral, que fue el sorafenib, que demostró un incremento de supervivencia en estos pacientes y parecía que iba a abrir un poquito la puerta a una oncología más moderna de la que se podrían beneficiar estos pacientes. La verdad es que no fue así. Un montón de estudios fueron negativos en este periodo de tiempo, en casi 10 años, pero la verdad es que la actualidad es mucho más optimista para los pacientes con un hepatocarcinoma avanzado. Como ven, ahora ya tenemos no solo tenemos más de un fármaco, sino que tenemos 5 opciones terapéuticas en primera línea, incluyendo moléculas como el sorafenib y el lenvatinib, que son moléculas de administración oral, sino también combinaciones de inmunoterapia que también han demostrado eficacia. Tenemos también tratamientos en segunda línea e incluso en tercera línea, lo cual obviamente ha tenido un impacto claro en la supervivencia de los pacientes en estadios avanzados. Para el seguimiento, y ya para ir acabando, dejo paso al doctor Merino. Bueno, como han visto hasta ahora, pues el abanico de posibilidades es, no diré que infinito, pero es amplio y tenemos muchísimas posibilidades de tratamiento
en este contexto. Una de las cosas buenas es que no son excluyentes, es que podemos, ¿no? Se pueden hacer tratamientos que van progresando como si fuera una escalera, ¿no? Vamos progresando de tratamiento en tratamiento. Y esto, que son buenas noticias, pues complica, ¿no? Dificulta el seguimiento, porque a veces pues, nos podemos encontrar con hígados pues, que han pasado por una cirugía, que les han resecado parte del lóbulo hepático izquierdo, como en este paciente, pero que después ha recibido varios tratamientos locorregionales en forma de radiofrecuencia en el resto del parénquima hepático. Y el seguimiento pues, se ve dificultado, es complicado. Por eso es muy importante que hagamos un seguimiento correcto con las técnicas que utilizan contraste endovenoso, como decíamos antes, ¿vale? Por TC o por resonancia, y con el intervalo de seguimiento para poder que sea prescrito para poder detectar el posible recidiva o la posible complicación lo antes posible. Por tanto, es muy importante el hacer el seguimiento con técnicas de imagen que van a ser las que, como decíamos antes al principio, no solo nos van a permitir hacer el diagnóstico y hacer la estadificación, sino que nos van a, además a ser como el guardián de qué es lo que está pasando en este hígado y permitirá detectar de forma precoz cualquier posible recidiva para poder ajustar de nuevo otro tratamiento contra esa recidiva. Y con esto ya vamos acabando. Hemos dejado aquí algunas conclusiones. La primera de todas es que el hepatocarcinoma, como hemos dicho, se desarrolla en la mayoría de los casos sobre un hígado con hepatopatía crónica, mayoritariamente cirrosis, y por lo tanto es muy importante incluirlos en programas de cribado. Como he dicho antes, los pacientes que ya están diagnosticados ya se controlan, pero tendríamos que echar un vistazo a ampliar la búsqueda de estos pacientes en riesgo no diagnosticados en atención primaria, porque el diagnóstico precoz tiene un impacto claro en la supervivencia de los pacientes, como hemos podido ver. El cribado ecográfico no es fácil, ya nos lo ha explicado el doctor Merino, debe realizarse por personal experto. El comité multidisciplinar es muy importante desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, y si bien es verdad que tenemos un marco de evidencia científica que es la clasificación del BCLC, los expertos de cada especialidad y cada uno de los actores en las diferentes opciones terapéuticas aportan el conocimiento profundo de su área, lo cual al final aporta hasta consensuar la mejor opción diagnóstica y terapéutica que podemos individualizar para cada paciente. Creo que lo fundamental es que los médicos de referencia que llevan a estos pacientes conozcan muy bien la patología hepática y la patología oncológica, y la ayuda, el apoyo continuo del comité multidisciplinar es fundamental para ello. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy clara y muy práctica. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Y mencionar las palabras del principio de la doctora Mínguez, que hemos de fomentar la relación médico-paciente, y también ahora lo que ha comentado sobre medicina primaria, porque la información es básico para que el paciente esté involucrado en las decisiones compartidas que a veces se han de ir tomando progresivamente y mejoran la adherencia, mejoran los resultados de salud. Y otro comentario es que me ha encantado que haya mencionado este artículo reciente de este autor Rungay, publicado en Journal of Hepatology, porque en ASCAD lo hemos seleccionado y lo hemos traducido y adaptado, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, porque es muy importante. Este artículo nos está diciendo que sabemos las circunstancias de riesgo de pacientes para desarrollar cirrosis y para tener riesgo de hepatocarcinoma. Estamos en programas de eliminación de hepatitis B y C, y con esto parece que mucha gente se están quedando tranquilos de que con esto solo ya mejorará, ya disminuirá
incidencia y la prevalencia. Y entonces estos autores en este artículo informan a nivel global de las personas afectadas por cáncer de hígado a nivel global en 2020 y hacen modelos pronósticos de modelos estadísticos para estimar el futuro en 2040, que de hecho es 20 años, que 20 años no es nada. ¿Y qué pasa? Vamos a imaginar que habrá menos casos. Pues parece que no va a ser así, porque se han dedicado recursos y esfuerzos para la eliminación de las hepatitis víricas, que está muy bien, pero otras enfermedades hepáticas que están emergiendo, como el depósito de grasa en el hígado por la obesidad que está aumentando y la ingesta de alcohol a nivel tóxico que está produciendo un aumento de cirrosis hepática, estas enfermedades no se están cuidando ni se está trabajando a nivel de global suficientemente en ellas. Entonces, el mensaje es, muy bien, vamos bien, porque el cáncer hepático hay muchos avances, pero nos hemos de fijar más en la información y en la prevención. O sea que me parece una presentación que nos damos cuenta a los pacientes de que es un tema muy complicado y que no podemos, un médico en 5 minutos, decirle al paciente vamos a hacer esto o lo otro, sino que el paciente ha de saber que va a tener un equipo detrás donde se van a consensuar todas las decisiones. Y yo pues les felicito porque es que lo han explicado muy claro y yo creo que tenemos oportunidad pues de verlo en otras ocasiones, las personas que no han podido asistir. Me parece muy importante y muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Si hay otras preguntas, porque me he puesto... Bueno, encantada. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias.